que por siempre mis
Amén. Qué hermosa alabanza nos hace recordar el inmenso sacrificio que Cristo hizo por nosotros, porque no hubo nadie más que Él que pudiera hacer este sacrificio. Su palabra va a estar en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, del verso 10 en adelante. Apocalipsis 22, del verso 10 en adelante, dice: Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye y diga: ven. Y el que oye y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro de profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 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 Que el Señor bendiga esta palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quien cuida de las aves, la Biblia dice así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nunca, nunca Cristo me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en los días de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Nunca, nunca Cristo me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en los días de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Juan Bautista predicaba para el arrepentimiento, y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento. Juan Bautista predicaba para el arrepentimiento, y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento,
multiplícalo, multiplícalo, el talento que Cristo te dio. Multiplícalo, multiplícalo, multiplica, hermano, tu talento. Multiplícalo, multiplícalo, el talento que Cristo te dio. Yo tengo paz y gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo a mí me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, a mí me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, a mí me libertó. Ya viene Cristo, señales almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Ya viene Cristo, señales almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿A dónde volveré mis ojos, oh Señor, para esperar tu ayuda? ¿De quién sino de ti sustento me vendrá en horas de aflicción? En sombra o en luz, envuelto en la inquietud, si oro me sustenta. En horas de aflicción, la mano de mi Dios me da seguridad. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado.
Riquezas y poder, fama y celebridad, rapuñalan mis manos, tratando de alcanzar lo que podía mirar como el supremo ideal. Pero al mirarte a ti, de pronto comprendí que estaba equivocado. Un mundo descubrí más allá de la cruz, donde sangró tu mano. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, se hace más fuerte tu poder, tu compañía y tu calor divino amado me lleva al cielo, donde un día te veré. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, se hace más fuerte tu poder, tu compañía y tu calor divino amado me lleva al cielo, donde un día te veré. Gracias, Jesús. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Ya hemos agradecido y vamos a ir de lleno a la palabra del Señor, ¿cierto? Que es el alimento que hoy día nos va a dar el Señor para poder seguir adelante. Cantar es lindo, al adorar es lindo, pero lo más lindo es aprender a escuchar y llenarnos de su palabra, porque la palabra es la que nos va a hacer permanecer en este lugar. A nosotros la palabra nos ha hecho permanecer. Ya 23 años vamos a estar en este camino, con la ayuda del Señor, cuando Dios restauró nuestras vidas. Y lo único que nos ha mantenido nuestro gozo, nuestra fortaleza ha sido la palabra. Y Él lo dijo, que es lo que debemos estar atentos, ¿cierto? Así que yo le invito a los que tienen Biblia en este día a abrir la palabra en Mateo 24, verso 3 al 5. Dios bendiga a nuestros hermanos, ¿cierto?, que nos escuchan a través de las redes sociales. Dios bendiga a nuestra hermana que nos escribía, estaba viendo unos mensajes, que había un mensaje, no sé si era de Uruguay, Paraguay. Había un mensaje entre Melita y... Sí, ahí después lo busca. Dios bendiga a nuestra hermana que nos escriben, ¿cierto?, de otros lugares. Ayer igual me saludaba mi hermana Claudita de ahí de Argentina, ¿cierto? Mi hermano Carlito, mi hermano, el otro día me mandaba unos videos, mi hermano Héctor de ahí de Monte Águila, me mandaba unos videos mostrando cómo estaban también arreglando el templo donde ellos asisten. Así que Dios bendiga a esa familia ahí en Monte Águila, la sexta región, ¿cierto?
Y así muchos hermanos que están viendo los videos, que Dios les bendiga en gran manera. Aquellos que están en prueba, aquellos que están en lucha, en este día sepan que Cristo está con nosotros, ¿cierto? Y sé que también está con ellos. Yo creo que al leer el título ya vamos sabiendo de qué vamos a hablar. Tenemos la palabra de Dios más segura, no necesitamos más. ¿Cree usted que necesitamos algo más si tenemos la palabra? Necesitaremos nuevas revelaciones, nuevas unciones, nueva tanta cosa que se está promocionando en estos tiempos. Tenemos la palabra segura, más segura. Como dije, Mateo 24, una palabra muy conocida, pero todo va a partir de ahí porque nuestro maestro, antes de partir, les profetizó esta palabra a los discípulos hablando, porque profetizar significa predicar la palabra. Y nuestro maestro le hicieron estas preguntas y él no los quiso dejar a oscuras a sus discípulos. Y ahora nosotros, esta palabra se hace más latente en estos tiempos que estamos viviendo. Dice Mateo 24, del 3 al 5, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos cosas, se fija, tu venida y del fin del siglo. No van juntos esas cosas. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrá mucho en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Perdón, se leen juntas, pero son dos cosas que van a pasar diferentes, ¿se fijan? Porque algunos ponen que la venida del Señor y el fin del mundo. No, son dos acontecimientos que tienen que pasar. Y más tres, el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Porque cuando sea su venida aquí a la tierra, donde todo ojo le verá, eso va a ser después del arrebatamiento de la iglesia, la promesa que estamos esperando. Padre amado, te damos gracias, agradecemos tu palabra, agradecemos, Señor, que tú nos hablas en este día. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar atentos como una antorcha encendida. Ayúdanos, Señor, a mirar las señales. Ayúdanos, Señor, a entender los tiempos. Ayúdanos, Señor, a comprender tus escrituras, para porque no podamos caer en el engaño, mi Señor amado. En este día, Padre, yo oro por tu iglesia, yo oro por este remanente del Arenal, para que tú le abras el entendimiento, la inteligencia que viene de lo alto, esa sabiduría pura, benigna, Señor amado, para que puedan entender las escrituras. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. El maestro estaba predicando la palabra, entonces vienen sus discípulos y le preguntan, porque él siempre andaba anunciando que se tenía que ir, él siempre estaba anunciando que él seguía pero volvería, y que también esta tierra tiene un fin. Esta tierra tiene un fin. ¿Lo cree usted? ¿No ve cómo está la tierra? Ya la tierra no da el fruto que daba, ¿cierto? Ya la tierra está temblando cada día más, ya la tierra se está desmoronando. Si usted se fija, hace poquito, ayer nomás, en Suiza se derrumbó una parte y se llevó todo un poblado. ¿Cómo se dice esto? Se descongeló un glaciar y hizo que se llevara todo un poblado, porque esa agua tiene que ir a algún lugar cuando se descongela. ¿Se fijan? Y se llevó todo un poblado de Suiza. Son cosas que a veces nosotros no todos sabemos, pero en el mundo están pasando muchas cosas, y la tierra, como dice la palabra, está con dolores de parto. La tierra está gimiendo, la tierra está temblando, la tierra está haciendo estos huracanes, trombas marinas, cosas que no se habían visto en algunos lugares, ahora se están viendo. En lugares donde no había lluvia, ahora hay lluvia. En lugares donde no había huracanes, imagínense, ahora hay huracanes. ¿Se fijan lo que pasó? Todos vimos las noticias de Puerto Varas, cómo quedaron esas casas, ¿se fijan? Pero Jesús todo lo anunció. Y eso está más abajito, pero yo no quiero irme ahí, sino quiero ir a donde dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? Le preguntaban ellos.
habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Y en eso quiero que nos enfoquemos hoy día, mirad que nadie os engañe, porque vendrá mucho en mi nombre, dijo Jesús, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. De los tiempos de Jesús hasta este siglo, hermanos queridos, han aparecido una infinidad de hombres haciéndose llamar el Cristo, pero son hombres porque muertos están. Han dejado solamente, ¿saben lo único que han dejado en esta tierra? Un mal olor, un engaño, porque el engaño trae mal olor. En cambio Jesús es la rosa de Sarón, Él es el olor agradable, Él fue la ofrenda agradable delante del Padre cuando se dio por rescate por usted y por mí. En cambio el engaño trae mal olor, porque tarde o temprano sus obras salen a relucir a la luz y quedan expuestos estos engañadores. Pero Dios en este día, una vez más, sabe que yo he estado mirando y viendo tanto engaño que cada día aparece, tantas cosas que se adjudican los hombres, las mujeres, que Dios una vez más me llevó a esta palabra. Hemos dicho muchas veces, pero vamos a ir después a una cita bíblica donde dice un apóstol que es necesario estar hablando siempre de lo mismo, porque parece que se nos olvidan las cosas a veces. Pero vamos a ver lo que dice Lucas, vamos a ver las 3 referencias de los evangelios sobre esto que dijo Jesús, porque siempre hay algo nuevo. Lucas 21, 7 y 8, miren lo que dice. Lucas 21. Lucas 21, del 7 al 8 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Se fijan que ya no le preguntaron, no escribió aquí el escritor cuándo era la venida ni cuándo era el fin, sino que le preguntaron, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y él le responde, miren el 8, dice en Lucas 21, 8, él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrá mucho en mi nombre, dijo, diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Entonces se fija que la señal grande ha sido el engaño, para nosotros entender que Cristo está más cerca cada día. Ayúdenos el Señor. Marcos 13, miren lo que dice Marcos 13, del 3 al 6. Otra referencia, dice, y se sentó, ahí está diciendo, se sentó en el monte de los olivos frente al templo de Jerusalén. Y Pedro, Jacobo y Juan, aquí ya habla de 4 discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le preguntaron aparte, o sea, aparte de todos los demás, ellos lo apartaron y dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá para cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Le dijeron. Y Jesús respondiéndole comenzó a decir una vez más, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Se fijan que ahí ya el escritor de Marcos está diciendo que ya no solamente vendrían en su nombre y engañarían, sino acá dice engañarán a muchos. Se fija que la Biblia no, como dice mi esposo siempre, un poquito aquí, un poquito allá, y Dios no está hablando. O sea, el engaño, por eso que nosotros debemos estar atentos a la palabra, a todo lo que se habla de la Biblia, para no ser engañados. Porque cuando estamos nuevecitos, cuando no estudiamos la Biblia, cuando a veces solamente escuchamos lo que dicen por aquí y por allá, pero nos vamos a la palabra profética más segura, podemos ser engañados. Y así está en este tiempo la iglesia, hay mucha iglesia engañada. Por eso que se salen de las iglesias, por eso se van a otros lugares, porque empiezan a escuchar otras vocecitas, empiezan a escuchar otros ruidos, otras revelaciones, lo que yo le decía al principio. Tenemos la palabra de Dios más segura, hermanos queridos.
No necesitamos más. No necesitamos que se levante ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ningún apóstol más para decirnos, porque ahora Dios nos dejó la palabra en este libro. Antiguamente se necesitaban profetas del Señor porque Dios se posaba en ellos y traía la revelación al pueblo cuando quería hablar. Pero ahora no, porque ahora todos podemos, si creemos en Él, damos nuestra vida a Cristo y Cristo viene a nuestra vida, nos bautiza su Espíritu Santo y ahora nosotros entendemos la palabra profética más segura. ¿Se fija? Ese es el conducto ahora para entender la palabra. Pero si no está el Espíritu, no la vamos a entender. Tiene que estar el Espíritu Santo. Por eso que hoy día hay mucho engaño. Porque hoy día se cree que la iglesia, la poderosa, la que está es la que está llena, la que más salta, la que más brinca, la que más grita, la que más tiene apóstol, tiene querubines y tiene muchas cosas. Pero vamos a ir viendo la palabra. ¿Qué nos dijeron a nosotros los apóstoles de parte de Dios sobre esto, el engaño? Porque aquí, para poder estar nosotros firmes, la palabra profética más segura, tenemos que entender que debemos estar firmes y no caer en esta plaga, en esta mala semilla, en este mal olor que se llama el engaño. Y mire lo que dice Segunda de Pedro. Vamos a estudiar este libro. Segunda de Pedro 1:19. Ahí está por qué yo le puse este título a la palabra. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, una palabra que la hemos leído muchas veces, porque yo le decía que tenemos la palabra de Dios más segura y no necesitamos más. No se lo estoy diciendo yo, se lo dice la palabra y lo vamos a leer. Mire, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual se vienen estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Debemos estar, aunque aquí en este mundo estemos llenos de tinieblas, nosotros debemos estar como una antorcha, porque la palabra es nuestra lumbrera en nuestro camino. Así lo dice la palabra. Lámpara a mis pies tu palabra, dice el salmista, y lumbrera a mi camino. ¿Se fija? Si usted tiene la palabra, Él va a alumbrar el camino donde usted va. Y usted no va a irse ni se va a desviar a ningún otro camino. ¿Se fija? Entonces, hasta que esclarezca el lucero de la mañana, que es Cristo, y salga en vuestros corazones, porque debemos estar en ella, en esta palabra profética segura hasta la venida del Señor Jesús. Él nos tiene que pillar así, como estamos en este día, escuchando la palabra, meditando en ella y creyéndole a la palabra, porque a la palabra hay que creerle. Si yo no le creo a la palabra, entonces estoy mal, porque la palabra es Jesús. No es mi palabra, es la palabra de Dios. ¿Y por qué es la más segura? ¿Y por qué es la más segura? Porque estaba diciendo que Él venía y que venía el engaño. Por eso, porque Él sabía. Pedro, aquí escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, sabía todo el engaño que iba a haber. Mire lo que dice en Segunda de Pedro, del 1 al 3. Dice, capítulo 2: pero hubo también, mire, escuche, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Aquellos tiempos, cuando Pedro escribió esta palabra de parte de Dios, ya había falsos profetas entre medio del pueblo. Pero mire lo que dice más. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, dice, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Se fija?
que para estos falsos hombres, falsos engañadores, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles y todo lo que hoy día ha levantado a lo largo de todos estos años y siguen, hermano, esta gente se multiplica como decíamos en el campo, como la mala hierba. ¿Se ha fijado que usted siembra una buena hierba y cuesta que crezca? Usted que es campesino, pero una mala hierba, crece, ¿cierto? Así también esta gente. Esta gente crece de una manera, pero sin tener la verdadera palabra del Señor. Porque los llevan a cosas, a ver cómo le podría decir. Cuando ellos sueltan estas palabras que no son de Dios, es solamente un momento de motivación para usted. Porque mientras usted está en los templos donde ellos le dicen que usted va a hacer esto otro, que pacte, que ofrende, que haga un montón de cosas, que pacte sus cosas, que dé sus terrenos, un montón de cosas más que hacen, solamente es momentáneo lo que ellos ofrecen. En ese momento usted a lo mejor, la persona siente y dice, wow, si yo le doy, claro, ellos pensando que se lo dan a Dios. Pero resulta, dice aquí, que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, porque a ellos no les interesa su alma. Imagínense que las herejías que están diciendo en este tiempo, que si usted no diezma, se va a ir al infierno. Si usted no pacta, no tiene camino hacia arriba. Hermano querido, Jesús hizo el sacrificio completo. Para llegar al cielo se necesita creer en Dios, confesar sus pecados, ser lleno del Espíritu de Dios y perseverar hasta el fin en esa fe, en esa doctrina que es Cristo. Usted no necesita pactar con Dios en las cosas materiales, porque Dios no necesita las cosas materiales. Aquí, como pueblo pequeñito, recogimos una ofrenda, es para los gastos de la obra. ¿Se fija? De lo que aquí se junta, en este momento estamos juntando porque queremos arreglar con la ayuda del Señor los baños un día. Lo que tenemos juntos estamos juntando para que con el tiempo bueno podamos, si Dios nos da vida todavía, arreglar los baños porque están bien mal. ¿Se fija? Pero son cosas pequeñas. Pero jamás van a escuchar de nosotros, hermano, tráigame dinero usted, yo necesito, porque Dios me dice que como yo soy la ungida, yo necesito, así dice la gente engañada, como yo soy la ungida, necesito que usted me traiga su sueldo. No, jamás usted va a escuchar eso de nosotros, porque nosotros no predicamos por ganancia. Nosotros estamos aquí por agradecimiento, porque necesitamos, como decía Carolina, de este Dios tan grande, porque para nosotros Cristo es la vida misma. Y nos hemos puesto en esta palabra profética más segura, porque sabemos que esta vida es pasajera, pero más allá está la gloria del Señor. Y para allá vamos si somos fieles. Se fija que ya Pedro, Pablo, Timoteo y todos aquellos que estaban en este tiempo estaban viendo ya el engaño. Pero hoy día en el siglo XXI, con las redes sociales y con toda la cobertura que hay, con satélite y todo, ahora el engaño está más tremendo. Todos los días, si ustedes vieran, todos los días aparecen herejías más grandes. Unos hablando que hay una cuarta dimensión, otros hablando que Dios no es un Dios trino, otros diciendo que solamente Jesús. Y la Biblia no me dice así, ¿cierto? Porque Él es Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Es un solo Dios. Eso lo tenemos todo claro. Es un solo Dios. Pero se nombran tres, ¿cierto? Él es el Padre, el que está a la diestra, el Padre. Él envió a su Hijo, unigénito, para dar su vida por usted y por mí. Y ahora su Hijo, Él murió, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero envió su esencia, su vida misma, su espíritu lo envió hacia nosotros para poder estar aquí. Y Él es el que nos sustenta. Su Espíritu Santo es el que sustenta a la iglesia, hermanos queridos. Por algo fue enviado. El Consolador, el verdadero poder, el que sustenta a la iglesia, pero no en manifestaciones que no llevan a ningún fruto, sino en la palabra del Señor.
erran. El pueblo de Israel erró por lo mismo, por falta de conocimiento, porque dejó el conocimiento de Dios, porque no quiso estar seguro en esta palabra más segura. Creían que necesitaban más. Empezaron a escuchar los pueblos paganos, empezaron a hacer las cosas que hacían otros pueblos. Todo lo que Dios les decía la palabra que no hagan, ellos lo hicieron. Y la iglesia, por eso que Él nos dejó toda esta palabra de amonestaciones para nosotros también. Por eso que debemos estar firmes en la palabra, porque no estamos, ¿cómo se dice la palabra? Exentos de fallar. Por eso que nuestros oídos deben estar siempre en las palabras del Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Debemos meditar de día y de noche, como le dijo a Josué, ¿cierto? No apartarlo. Miren 2 de Pedro 9 al 18, un poquito más para ver un poquito más estos hombres. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a lo injusto para ser castigado en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Este tipo de gente es la que Jesús estaba hablándole a sus discípulos, que vendrían muchos en su nombre, vendrían muchos a engañar. Pero Dios lo está hablando después. Imagínense, esta época de Pedro fue muchos años después que el maestro ya se había ido. Y se estaba viendo todo este engaño. Y se ha habido, usted va a la historia en el siglo que han habido hombres y mujeres engañadores que quieren destruir la iglesia de Jesucristo. Pero Jesús dijo claramente que su iglesia, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Pero es su iglesia, no los que se creen ser su iglesia. El que está fundamentado en la roca que es Cristo. Y dice, atrevido y contumaz, está diciendo que son hombres atrevidos, contumaces, se adquieren poder, hermanos queridos. Hay gente hoy día que dice que no lo pueden tocar, que ellos pueden echar gente para afuera, que ellos te maldicen, que yo te puedo mandar al infierno, que aquí haya atrevidos, hombres espirituales atrevidos, carnales, más que espirituales, que se creen espirituales, contumaces, que significa rebeldes, porfiados. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras dice que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, dice Pedro, estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Así que usted no se preocupe. Usted preocúpese de su vida con la palabra de no caer en el engaño. Esta gente Dios va a tratar con ellos, pero debemos estar alerta. Debemos decirlo. Porque es nuestra responsabilidad advertir al pueblo, como lo hizo Pedro. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites de cada día. ¿Usted escuchó el devocional? ¿Qué decía el devocional? ¿Quiénes iban a entrar? ¿Cierto? Esta gente no ha lavado su ropa en la sangre del Cordero. Y dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Está hablando que son gente que está dentro. ¿Se fija? No son gente de afuera, es gente de adentro. Por eso que tenemos que tener claro y estar atentos igual. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Por eso nosotros debemos ser almas buscadoras de la gracia del Señor. Inconstante me parece que significa como de doble ánimo, que están medias tembleques estas almas, por eso que las seducen. Inconstante. Claro, eso, pues a media tinta o a medio ánimo, que no, como la onda del mar, como dice la palabra, el hombre de doble ánimo es como la onda del mar. Así dice la palabra. Y son inconstantes estas almas, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Por eso que son seducidos por esta gente. Por eso hoy día vemos que muchas veces dentro abusan de personas de repente que van llegando, que no tienen el conocimiento, abusan. Por eso que nosotros advertimos para que aprendamos a no al engaño. Han dejado, dice, el camino recto, porque un día estuvieron en el camino. Es como si
mi esposo el día de mañana empezará a predicar otra cosa muy diferente aquí. Y se fuera del camino que dice la palabra y empezara a caminar y a opinar en su propia opinión. Yo creo que esto tendría que ser así. Yo creo o no, pues yo aquí nada, si aquí es Dios. Y dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido, dice. Pero miren el 17, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Tienen su final. Dios tenga misericordia. Pues hablando, mire, palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disolucionan a los que verdaderamente habían oído de los que viven en el error. Les prometen libertad. Ustedes se han fijado, si los llama, le dicen, venga, usted venga a Cristo. Primero le dicen, venga a Cristo porque Jesús, Cristo vende. Pero después los tienen cautivos, po. Cautivos, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que venció. Dios bendiga la palabra, ¿cierto? Ayúdenos el Señor. Mire lo que dice 2 Timoteo 3. El otro día en Valdivia el Señor nos hablaba con esta palabra. Pero la palabra es viva y eficaz, ¿cierto? 3 del 1 al 10 dice así. En 2 de Timoteo 3 del 1 al 10. Dice... También debes saber esto, mire, aquí Pablo hablándole al joven pastor Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué dijo Jesús? Mirad, que nadie los engañe. Pero mire lo que dice acá, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. No está hablando de hombres de afuera, está hablando de hombres que están metidos de repente en las iglesias. Traidores, dice, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Podemos ver, usted conociera un montón de hombres que hay, hermanos queridos, solo para saciar sus deseos carnales. ¿Sabe usted que piden y piden dinero? Tienen jet, ellos andan en jet privado, ellos tienen vehículos. Yo no estoy envidiando lo que ellos tienen, pero nosotros todo lo que tenemos nos cuesta porque sabemos que nada es fácil. El Señor nos dijo que nuestra vida iba a ser más fácil y todo gratis, en ninguna parte sale eso. Pero ellos le hacen ver eso, pero el problema de esto es que lo único que se deleitan son ellos. Porque la iglesia, los hermanos se encalillan, entregan sus casas, sus vehículos, sus cosas, incluso hasta sus hijas muchas veces, esos hombres perversos, y ellos son los únicos que gozan en su deleite. Y la Biblia lo dice, en sus deleites, porque aman más los deleites que a Dios. Imagínense que ellos dicen, ¿por qué yo he escuchado a algunos que dicen, ¿por qué yo voy a andar igual como anduvieron Pedro? ¿Por qué yo voy a andar igual? Si yo soy hijo del Rey de Reyes, dicen ellos. No, pues hermano. La Biblia dice que nosotros tenemos que, Él va a venir. He aquí, yo vengo pronto a recompensar a cada uno según sea su obra. Y nosotros tenemos que hacer obras de justicia, de bondad, benignidad, cosas para Dios, que le agraden a Dios. ¿Cómo a Dios le va a agradar que yo le quite a usted lo que usted tiene? ¿Cómo a Dios le va a agradar eso? ¿Cómo yo voy a decirle, sabe qué? Yo necesito que usted me traiga todo su dinero y me lo dé porque yo soy aquí la que manda. ¿Se fija que yo le dijera eso así? Y no es así, pues. No puede ser así, por eso que Dios nos está hablando. Yo estoy tratando de hablarle con un lenguaje lo más sencillo que me puedan entender. Dice, y tendrán apariencia de piedad, parece, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice. Y de ahí le dice, ¿por qué de estos son los que meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pero mire lo que dice el 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Esos eran los adivinos que habían cuando Moisés fue ante Faraón. Ellos son Janes y Jambres, y resistieron porque Dios había mandado a Moisés delante de Faraón.
No sé si usted ha escuchado la historia donde dice que Dios hizo que se convirtiera en culebra la vara era la de Moisés, o de Aarón, la vara de Aarón. Pero ellos también lo adivinan y hicieron aparecer una culebra, solo que la que hizo aparecer Dios, porque el poder era de Dios, no de Moisés ni de Aarón, se comió a las otras. ¿Se fijan? Y entonces ellos se resistieron pensando que ellos eran adivinos, eran hechiceros, creían que tenían más poder que Dios. Y Dios se lo demostró. Así también estos resisten a la verdad, así son. Dice que así como estos hombres rebeldes, así también son estos hombres que se resisten a la verdad. No quieren la verdad, quieren el engaño, porque de esa manera tienen las ganancias deshonestas. Son avarientos, aquí lo dice, que aman los deleites, necesitan ser así. Por eso yo le decía, el engaño es como un olor malo, y es como una plaga. Y que por más el único antídoto de eso, el verdadero antídoto es la palabra. Porque cuando la palabra nos liberta, ahí ese engaño se termina. Dice, así también te resiste la verdad, hombres corruptos, entendimientos, reprobos cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue en aquellos días, ¿cierto? Que Dios nos bendiga. Y miren lo que dice del 1 al 10, el mismo el 3, ya lo leímos, perdón, y el 13 era, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Saben por qué? Porque ellos engañan a las almas, como decía incautas, ¿cierto? Las engañan, pero ellos también son engañados por un poder engañoso. Porque el que está aquí en la tierra, el que está haciendo la guerra, los engaña creyéndole, haciendo creer que están bien. Y por eso dice esta palabra, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, porque más encima creen que van a llegar al reino de los cielos. Y dicen, parte, siembre. Ay, Dios me dio el poder y yo te voy a ungir a ti tanto. Hoy día se creen sacerdotes, se creen un montón de cosas para hacer. Con aceite, hacen cada cosa. Usted viera todo el engaño que hay. Pero están siendo engañados ellos mismos también por un poder engañoso. Porque aquí el único poder se llama Jesucristo. Aquí el único poder es el Espíritu Santo. Aquí el único poder es la palabra del Señor. ¿Se fija? Nosotros somos seres humanos normales, hermanos queridos. El poder que está en nosotros es el haber creído en Jesús. La fe es el poder grande, porque por fe sabemos que un día estaremos con Él. Ese es nuestro poder, la fe. Pero ¿cómo viene la fe? Por el oír la palabra del Señor. Lo dice, ¿cierto?, en Romanos 10:17. Siempre se me olvida ese, pero mi esposo se lo sabe y eso es bueno. Pero yo me sé igual la palabra, solo que las citas se me olvidan. Mire, tengo más versos, pero vamos a ir a la conclusión conclusión de esta palabra. Tenemos la palabra profética más segura y es bueno estar atento a ella, hermano. Aquí en el Arenal, mientras Dios nos tenga con vida, con salud, y en este lugar, usted siempre va a escuchar esta palabra. Siempre va a encontrar la palabra en este lugar. Ayúdenos el Señor a jamás caer en el engaño. ¿Y sabe por qué? La conclusión de todo esto. Porque ella es perfecta, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tiene muchos adjetivos calificativos. La palabra está llena de, digámoslo, de vitaminas. De las vitaminas que usted y yo necesitamos en este cuerpo espiritual, físico y todo. La palabra es perfecta. Se encierra en una sola cosa, perfecta. En ella no hay engaño, en ella no hay mudanza. Ella es limpia. Yo no quise traer los atributos, la otra vez yo ya di esa palabra, pero más adelante, si Dios lo permite. Ella tiene unas cualidades que no las podríamos enumerar, como así también los atributos de Dios. Jamás podríamos enumerar todo lo que Dios es. Pero yo se lo quiero encerrar en este día, iglesia, hermanos que nos van a escuchar el video. Ella es perfecta. Y le puse etcétera, 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 que significa que tiene mucho más.
Miren lo que vamos a Timoteo. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo en quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio la salvación por la fe. Entonces, ¿cuál es nuestro poder para estar delante de Dios? Nuestra fe, que es en Cristo Jesús. La palabra dice en los evangelios que Jesús, contando una historia de una viuda, ¿cierto?, con el juez injusto, cuando termina esa historia dice: hallará fe cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, porque tu fe es la que te va a llevar allá. Mi fe es la que me va a llevar donde Él, porque es la palabra. Por eso que Pedro le decía: maestro, maestro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y él le dijo: porque solo tú tienes. Porque él le hizo una pregunta. Dice la palabra ahí en Juan, cierto, 6 en adelante, dice que andaban muchos discípulos, no eran solamente los poquitos que andaban con él. Dice que muchos, y deben haber sido, yo me imagino que entre ellos andaban los leprosos que sanó, entre ellos andaban los 5.000 que él alimentó, entre ellos andaban los otros 4.000 que después también alimentó. Pero la palabra dice que cuando Jesús empezaba a predicar, les ofendía la palabra, porque la palabra nos confronta nuestra vida. La palabra tiene que confrontarnos, hermano, para poder arreglar nuestra vida. Bonito sería que yo le dijera: qué bonito que usted está ahí, qué bonito que usted está ahí. Pero Dios quiere en este día que confrontemos con la palabra. Si tenemos algo que cambiar, lo cambiamos a la luz de la Escritura, como decía el día sábado, jueves pasado, cuando nos hablaba del espejo, ¿cierto? Hermano Juanito estaba aquí, ¿cierto? Usted también estaba aquí, cuando la niña trajo un espejo, ¿cierto? Y predicó. Así quiere Dios que así, a cara desvelada, esa cara que nos levantamos, así también nos miremos en la palabra, para que podamos ver nuestras imperfecciones en la palabra, ¿cierto? Toda palabra aquí se va hilando, una con la otra, las que se van predicando. Y mire, y cuando Jesús le decía: ¿acaso lo ofende y quieren irse?, le dijo. Y ahí viene Pedro y le declara esto al maestro y le dice: Señor, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso Jesús dijo: escudriñad mis escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y ellas nos llevarán a la vida eterna. Por eso, si usted escudriña, usted está en este día está creciendo en fe. Usted está hoy día creciendo en fe. Usted trajo hoy día la fe, lo trajo, pero se va a ir con más fe, porque sabe que Cristo es el autor y consumador de la fe. Lo dice en Hebreos capítulo 2, ¿cierto?, en adelante, que Él es el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Que Dios nos bendiga. Y dice así, y que de la niñez, cuando le está diciendo, aquí le estaba hablando a Timoteo, pero si nosotros lo miramos con nuestra conversión al Señor, usted en este momento es un niño, pero no un niño físico en el sentido, usted igual. Todos aquí somos niños delante del Señor. La palabra dice que el que no es como un niño no entrará al reino de los cielos. ¿Qué significa ser un niño? Está hablando espiritualmente. Usted en este momento está aprendiendo, igual que un niño. Eso está hablando la Escritura. Así que también nosotros en este momento, los que son más pequeños, están siendo enseñados desde la niñez, o sea, desde el nuevo nacimiento. Timoteo, me imagino, como dice aquí, fue de chiquitito enseñado por su abuela y su madre. Pero aquí espiritualmente también Dios nos está diciendo, cuando llegamos al Evangelio, somos todos como unos niños, porque no sabemos nada. Pero Él nos empieza a enseñar, y por lo tanto debemos persuadirlo y debemos crecer, ser sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Apréndalo esto, mi hermano Víctor, mi hermano Joelito. Toda la Escritura de la Biblia es inspirada por Dios, dice. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque vamos creciendo espiritualmente. Usted me ve aquí, usted ve a mi esposo, ve a mis hijas. Ellas no llegaron así como usted las ve. Mi esposo tampoco llegó así. Cuando yo estaba también en su lugar, también no entendía a veces nada. Pero si dejamos que Cristo obre en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos va a dar el entendimiento. Y después esto va a ser nos vamos a recordar, oye, antes yo no sabía, pero ahora yo la entiendo. ¿Se fija? Por eso debemos seguir perseverando. Porque a medida que usted va creciendo, no va a seguir siendo el mismo. No es el mismo que llegó el 2 de enero, no es el mismo. ¿Se fija? Dios va capacitándonos a través de su escritura. Porque ella nos enseña, porque ella nos redarguye, porque ella nos corrige, porque ella nos instruye. Y es útil, es útil. Y en todo, no es igual en unas cosas nomás. Y dice, en 2 Timoteo 4, del 1 al 5, mire lo que dice el Señor. ¿Por qué le hablaba a este hombre? Porque iba a venir todo este engaño que Jesús había dicho antes de partir. Los apóstoles lo estaban viviendo. Y la iglesia de Cristo en el siglo XXI lo está viviendo. Y como dice mi esposo a veces, a colores, más nítido que ninguna época estamos viviendo, porque ahora a través de las redes sociales el engaño se está viendo, triplicando, cuadriplicando el engaño. Y dice así: te encarezco, le dice, que delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, allá va a ser donde Él va a juzgar, en su reino. Que predique, le dice, la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál doctrina? La de Cristo. ¿Por qué dice fuera de tiempo? A lo mejor alguno va a decir, pero eso lo dijo Jesús hace 2000 y tantos años. Pero nosotros lo estamos viendo. Desde que Él se fue, siglo por siglo, año por año, se ha ido cumpliendo la palabra. Y esta gente ha aparecido en todos los siglos, en todas las edades, en todos los tiempos de la iglesia ha aparecido. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Por qué? Porque hay hombres que llegan a veces a la iglesia, mujeres que llegan porque quieren solo el milagro, porque quieren que Dios les multiplique su vida material. Pero como decía Carolina en delante, Dios para usted, para mí, para usted debe ser como el aire que respiramos. ¿Puede vivir usted sin aire? No puede, ¿cierto? Pucha, cuando se aprietan cuando da el asma o da los resfríos, ahí vemos cuánto nos sirve el aire. Así también, por eso hay un salmo que dice, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Nosotros necesitamos a Dios. Porque el hombre sin Cristo es nada. La vida se lo muestra cada día. Yo siempre le digo a usted, yo creo que usted nunca pensó que iba a andar así. Nunca pensó en la condición que iba a andar. Después que andaba con su carretilla para todos lados, ¿cierto? Haciendo sus cosas. Pero Dios le mostró que dependemos de Cristo. Que la vida no es nada. De la noche a la mañana nuestra vida puede desaparecer. Llegó la enfermedad y hasta ahí llegó nuestra vida. El rico puede tener mucho, pero si no tiene salud no tiene nada. Y menos si no tiene Cristo. Porque con Cristo somos más que vencedores. Y le dice, ¿por qué dice que teniendo comenzó y se amontonarán maestros conforme? Porque hay mucha gente que no quiere poner oído a la verdad. Porque quiere seguir siendo los mismos. Y la palabra me dice a mí que cuando Cristo viene a nuestra vida debemos ser nuevas criaturas. Pero eso los que aman su palabra. Y le dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, a los cuentos, a las cosas que le dicen. No, si a mí Dios me dio esta nueva iluminación, dice, esta revelación nueva. Oiga, si ya casi hay una iglesia donde ya Jesús ni aparece.
Ya ni lo nombran, si hay importante el ungido, el apóstol, el querubín, ya no sé qué nombre más se quieren poner. Pero yo quiero ser sierva inútil. Pero tú le dices, sé sobrio en todo, soporta la aflicción y a la obra de evangelista cumple tu ministerio. ¿Qué le está diciendo aquí al pequeño Timoteo? Tú mantente firme. Ser sobrio significa en una línea. Tú no te salgas, tú sigue, persiste en lo mismo. Mire lo que dice segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Vamos a leer un par de versos y ya después me queda lo último, que es el Salmo, para mostrarle que la conclusión ella es perfecta. Dice el Salmo, segunda de Pedro 3, 16 y 17, dice así: casi en todas las epístolas, hablando en ella estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también la otra escritura para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Se fija? ¿Se fija lo que nos dice el Señor? Y miren lo que dice en el mismo 3, del 8 al 12. Bueno, yo iba a leer aquí un poquito y me olvidé antes. Se me fue, parece, la cita. Pero era lo que yo le estaba diciendo, miren. Cuando Pedro estaba hablando esta palabra, dice, el Señor nos dejó que seamos participantes de su naturaleza divina. Y dice en una parte, le dice, porque de esta manera, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 11, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Por esto, bien lo que le decía Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo, porque él sabía que iba a partir. Pedro sabía que iba a partir del escenario de esta tierra, pero había una necesidad en decir que no podía dejar de recordar estas cosas siempre. Usted dirá, muchas veces me han dicho que la palabra profética es la más segura, pero aún si usted no quiere creer en ella. Muchas veces se enojan cuando uno les nombra la palabra. Se enojan. Pero el que tiene el Espíritu de Dios jamás podría enojarse, todo lo contrario. Quiere aprender más y más. Por eso que él decía, aunque ustedes a lo mejor saben estas cosas, pero yo tengo que amonestarnos, había una necesidad, y es la que tenemos nosotros en este día y siempre. Seguir diciendo, hermano, anclado en la palabra, haga su casa sobre la roca, porque vienen los vientos, porque vienen las tempestades y su casa va a caer si no está en la roca que es Cristo Jesús. ¿Se fijan? Yo iba a leer esa parte, pero se me fue el texto, no sé si me equivoqué, porque se me fue. Pero no importa, algo lo aclaré. En 2 de Pedro 3, del 8 al 12 dice así: mas, oh amado, ya vamos terminando. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, y los engañadores la tienen por tardanza, porque ahí no se predica que Cristo viene. Ahí están haciendo promesas para que tú estés contento acá abajo, con las cosas terrenales. Pero nosotros en este día una vez más estamos predicando para obtener las cosas espirituales. Y dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón de noche, el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y dice el 18,
Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a leer el Salmo para terminar. Salmo 19. Miren lo que nos dice de la palabra, lo que yo le decía. El título dice: tenemos la palabra de Dios más segura, no necesitamos más. ¿Y qué dice la obra y la palabra de Dios? Vamos al 19 del 1 al 4. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite la palabra, a otro día una noche, a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué es lo que está en el mundo? ¿Cómo recorre Dios el mundo? Con esto. Esto fue encerrado. Aquí está la voz de Dios. Pero miren lo que dice del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta. La ley significa la palabra que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. Está hablando el precepto de la palabra, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila el panal. ¿Y qué dice del 11 al 14 para terminar? Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlo hay gran galardón. ¿Qué está diciendo? Tu siervo es amonestado con ellos. Está hablando de la palabra. Dios nos amonesta en este día que guardemos esta palabra, porque es nuestro grande galardón. Usted no tiene a lo mejor riquezas materiales tantas en esta tierra, pero tiene algo más poderoso, más grande, más limpio, más deseable que el oro, que es la palabra. Si el rico o el hombre sabio de este mundo supiera el pozo de sabiduría de esto, yo creo que estarían así. Pero como no la entienden, muchos desechan esta palabra. Pero nosotros, Dios nos ha dado esa maravillosa oportunidad de poder comprenderla. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La palabra te hace ser humilde, la palabra te hace ser obediente, que no te rebeles delante de Dios. Por eso que Israel pereció, porque se rebeló, porque desechó los preceptos de Dios. Pero mira el 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Esta es la palabra. Entonces, ¿debemos o no debemos estar seguros en esta palabra? Así que ahora, cuando venga alguien por ahí y le quiera hablar otra cosita, decirle: mira, esto no es así. Usted diga: no, porque yo he escuchado la palabra. Y la palabra profética más segura es lo que dice mi Jesús amado. Es su palabra. Le voy a pedir a mi esposo que pueda orar por los enfermos, pueda orar por esta palabra, ¿cierto? Me parece mucho que Violeta se llamaba la hermana del hermanito Velázquez, para que pueda orar por ella. Lo voy a anotar aquí. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra, la cual es vida y es viva, en la cual, Señor, podemos estar atentos para poder atesorarla como el tesoro más preciado de esta tierra, que es tu palabra, Señor. Tu palabra trae reposo, tu palabra trae alegría, tu palabra trae consuelo, Señor, a nuestras vidas. Y por eso clamamos, Señor, porque sé que tu palabra está sobre toda la tierra, como decía el Salmo 19:4. Amén. Ella recorre toda la tierra, Señor, porque es tu palabra. Y te pedimos cada día, Señor, que coloques temor y temblor sobre nuestras vidas, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así es, Jesús. Y queremos, Señor, clamarte, ir hasta el trono de la gracia a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para clamar por todos aquellos hermanos que están débiles, por aquellos que están enfermos físico como espiritualmente. Y a través de tu Espíritu Santo puedas, Señor, tocarles
Sé que todos los días toca su puerta y muchos, Señor, están allí, no dejar entrar. Pero pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda romper toda barrera, Señor, todo impedimento que hay allí en ese corazón, y dejar que tu Espíritu Santo pueda fluir y dejarlo de entrar, porque es la felicidad más grande del hombre y de la mujer. Sin Dios no hay esperanza. Nosotros hemos creído en Cristo, el Redentor, este Mesías maravilloso, que se cumplió tu palabra con Isaías, Señor, que de una virgen iba a nacer aquel pequeño y que iba a venir a esta tierra, iba a ir a la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados. Y la sangre preciosa, que es el antídoto para el pecado, nos ha limpiado. Y hoy estamos aquí, Señor, aprendiendo y enseñando tu palabra para poder ser cada día más, Señor, hombres fieles y verdaderos adoradores. Padre, oramos en el nombre de Jesús y entregamos todo esto, Padre, y oramos, Señor, también por las peticiones que tenemos en este cuaderno. Usted conoce cada nombre, y sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Te lo clamamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorificado al Señor que da nuestras manos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nosotros, que el Señor cada día, ¿no es cierto?, nos habla, que estemos atentos, que tenemos que tener nuestros oídos espirituales atentos de cualquier cosa que esté fuera, digamos, esto no está en la palabra del Señor. Vamos a pasar a cantar la última alabanza y después le voy a pedir a Carlita que nos pase a despedir. En breve va a salir una noticia. El pueblo desapareció. Era un pueblo muy humilde que aquí mucho sufrió. Ese pueblo era el pueblo del Señor. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se vea nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en este momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está el dirigente de esta iglesia? Y los obreros de aquí, ¿dónde están? Los mensajes que anunciaban a la gente alegraban, ellos también ya se fueron a Sion. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se vea nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en este momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está la juventud de esta iglesia? Y las hermanas del día de oración, que a Dios siempre oraban, y los niños que cantaban, ellos también ahora cantan en Sion. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se vea nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en este momento: aquel pueblo ya se
en ese momento. Aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se vea nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento. Aquel pueblo ya se fue con el Señor. Que el Señor les bendiga. Te damos gracias por un día más de vida que nos has dado, de poder venir a congregarnos para escuchar tu palabra, para poder alabar tu nombre, Padre Celestial. Tú seas con cada uno de nuestros hermanos de regreso a sus hogares, Padre. Ahora te lo entrego todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.